Disculpas. Lo siento, pero la universidad me tiene abrumado. Siempre he tenido dificultades en la escuela y estoy tratando de compensarlo estudiando más tiempo después de las clases en la universidad. Eso significa llegar a casa a las 8 de la noche, y empezar normalmente entre las 8 y las 12 de la mañana. También he notado que me estoy haciendo mayor y mi currículum laboral todavía está demasiado vacío, así que he estado buscando un trabajo de estudiante para engordar un poco ese currículum. Actualmente me estoy estresando mucho por mi futuro y eso tiene prioridad sobre escribir. A menos que encuentre a una chica guapa con millones en los bolsillos que quiera mimarme el resto de mi vida. Un jovencito o un musculoso también funciona en este punto. Rayos. Bueno, ya voy por la mitad del siguiente capítulo, y también estoy trabajando en el siguiente de mi otro fic. Deseo de esqueletos, intentaré liberarlo esta tarde. Pero sí, mi escritura va a disminuir mucho. Es horrible, tengo demasiadas ideas. Hace poco pensé en un Kenhaku, el cuerpo de Hingeto, en Bleach. Pero sí, solo para que lo entiendas. 17 comentarios un votar. Chapi el tipo. No he escrito en un tiempo, universidad, así que un recordatorio rápido. El último capítulo terminó con Riku tratando de descubrir la telepatía. Capítulo corto. Explicación al final. Punto de vista. Tokoyami, los rayos de sol brillaban sobre la ciudad y se había instalado una atmósfera tranquila, como era propio de un día de verano. Era una tarde tranquila, la alegría y las risas inundaban el patio de recreo. Una cacofonía de felicidad ignorante. Seguramente, nada podría salir mal en un día tan perfecto. Así que creen, qué pensamiento más tonto. Puedo sentir la oscuridad del mundo retorciéndose, arrastrándose hacia la superficie, haciéndolo bajo la engañosa seguridad del sol, en efecto. Una constatación bastante reciente a la que se había enfrentado la espada oscura del olvido. El sol, no destierra la oscuridad, simplemente la oculta, fue una revelación aterradora, una que la gran mayoría de la gente, nunca llegaría a conocer. Una verdad que solo yo debo soportar, por el bien de todos los demás. Había descubierto esa verdad durante una peligrosa expedición, a altas horas de la noche. Le había informado a su padre de la oscuridad que surgía por la noche y le había rogado que lo ayudara a combatirla. Y así siguió una patrulla, paseo nocturno, por las calles en la que las sombras susurraban y los villanos conspiraban. Cada callejón es un nido del mal, cada transeúnte una futura víctima, o un perpetrador. Pero, no actuaría sin pruebas. Así que mantuvo la vigilancia, analizando cuidadosamente a cada uno, siendo su vigilancia el único escudo para los inocentes. Y entonces, él, y su papa, llegaron a la plaza. Un lugar en el que las luces brillaban intensamente, aparentemente reflejando toda su atmósfera. La plaza estaba llena de gente en restaurantes y bares, hablando y riendo. Tokoyami había estado en alerta máxima de camino, mientras caminaban por calles casi vacías. Pero al llegar a la animada plaza, bajó la guardia. La mera presencia de la luz, fue suficiente para extinguir toda sospecha, solo lo había notado cuando él, y su padre, regresaban a su casa. Durante todo el tiempo de su estancia en la plaza, su guardia había estado baja, su vigilancia casi presente. Podría haber pasado junto a un villano, y permanecer inconsciente por el resto de su vida. Un pensamiento humilde, un pensamiento que quería explicarle a su camarada, quien al mismo tiempo, intentó transmitirle algo también a él. Tokoyami y Riku estaban sentados en su lugar favorito. Ocultos del cruel sol bajo un árbol, ambos permanecían sentados uno frente al otro con expresiones serias, como lo habían estado haciendo durante los últimos 30 minutos. Amigo mío, te traigo un mensaje urgente, pero, tu progreso es primero. Otra ola de emoción se abatió sobre Tokoyami cuando su compañero en la sombra hizo otro intento de comunicación. El intento parecía terminar en fracaso ya que lo acompañaban dolor de cabeza y zumbidos en los oídos, pero, Tokoyami lo soportaría. Pero, no podía decirse lo mismo de su camarada. Si las emociones de Riku habían estado bajo control al principio, Tokoyami empezaba a sentir la frustración de su camarada tras cada intento fallido. La extraña estática que resonaba en su cabeza al principio había desaparecido. Aún así, Riku siguió intentándolo, aparentemente obstinado en mejorar dicho aspecto de su Kyok. Y todo eso, por el bien de convertirse en un héroe. Fue realmente impresionante. Dedicación y preparación, para salvar mejor a los necesitados. Pronto, estaré listo para entrenar también. No podía entrenar su don por ahora.
no solo era demasiado peligroso, sino que requería espacio y preparación mental, para resistir la oscuridad. Hasta ese día, templaré mi oscuridad, para que cuando mi camarada me llame, pueda estar con él como un verdadero héroe. Punto de vista. Riku maldita sea otro fracaso. Fue frustrante. Y eso, a su vez, empeoró aún más sus resultados, pues su maldita energía flaqueó. Había estado sentado frente a Birdman, intentando repetidamente desarrollar su más reciente descubrimiento. El sonido viaja a una cierta velocidad, que a su vez regula su vibración. Ahora necesito encontrar una manera de hacer que mi C mueva el mensaje a la velocidad del sonido, 343 m/s, y eso, como era de esperar, no fue precisamente fácil. No tenía forma de medir la velocidad a la que podía moverse y controlar su C, pero dudaba mucho poder hacerlo a una velocidad tan loca. Sin embargo, seguía siendo su única forma de emular la vibración correcta para que el cerebro de alguien la interpretara como una oración, como una onda, o un cañón. Un chorro es demasiado lento, no funcionará. Entonces, para resolver el problema de la velocidad de su C, había logrado comprimirlo y liberarlo a alta velocidad, lo que había creado estática, según le había dicho su padre. Eso debería ser una buena señal. Sin embargo, según su padre, todo el asunto también se había sentido menos invasivo. Más como una ola que lo arrasaba en lugar de estrellarse contra él. Ahora bien, el problema era este. ¿Cómo lograr que la estática se convirtiera en algo parecido al discurso de Anami? ¿Necesitaba velocidad? ¿O debería vibrar su energía maldita en la frecuencia correcta? ¿O algo completamente distinto? Cantidad quizás. Solía concentrar sus emociones y pensamientos en un solo paquete. Quizás debería añadir un poco más de energía maldita. Para, quizás fortalecerlo todo. ¿O lo debilitaría? Después de todo, no entendía bien la mecánica de la energía maldita. Aquí vamos. Tokoyami pronto recibió el mensaje, tomó su mano y escribió en braille estática otra vez. Maldita sea, desearía tener algún tipo de sensei para esto. Y así, el tiempo siguió pasando mientras Riku intentaba usar diferentes cantidades de C con cada mensaje. Unas horas después, ¡pof! Masaki Shindai, no era difícil adivinar dónde estaban él y su hijo. Un garaje que apestaba a hombres desnudos y sudorosos, donde el ruido no consistía en palabras, sino más bien en gruñidos y gritos, mientras las pesas y las barras golpeaban el suelo o el estante. Un lugar donde un grupo de tipos de mediana edad o viejos hacían alarde de sus pechos, y estos eran tan atractivos visualmente como una antigua rebanada de queso tirada en un baño. La mirada de Masaki se dirigió a su siempre sonriente hijo, que siguió el ejemplo de sus mayores al no usar nada más que ese cama. Se está volviendo como ellos. Él y su hijo se separaron, cada uno siguiendo su propio régimen. Por mucho que se burlara del lugar, tuvo que admitir que disfrutaba del gimnasio, sobre todo la sensación de un impulso muscular. Su hijo parecía intentar hacer un entrenamiento más ligero, aparentemente un calentamiento, probablemente planeando pedirle a Genzo y Kenzo instrucciones de pelea, pero terminó uniéndose a un cierto anciano sin nombre que tenía venas en lugares extraños. El entrenamiento ligero era obviamente imposible en tales condiciones, y el intento de su hijo de explicar la razón de su entrenamiento ligero, obviamente no fue entendido por el hombre que simplemente agregó más pesos al régimen anteriormente ligero de Riku. Y así, su pequeño bicho raro pronto se dio por vencido y terminó siguiendo al anciano cuya mirada desaprobadora nunca cambió. Poco tiempo después, cuando Genzo explicó que Riku quería aprender a pelear, fue cuando finalmente se liberó del entrenamiento del anciano. ¡Diablos, no! Será mejor que vaya allí. Había aprendido la lección. En resumen, no dejes que Riku pelee en una jaula. Masaki no iba a impedir que el chico aprendiera a pelear, pero al menos se aseguraría de que aprendiera a lanzar y esquivar golpes. Dada su falta de habilidades de combate, simplemente traduciría lo que Genzo y Kenzo dijeran para que Riku pudiera seguir las instrucciones. Se unió rápidamente a ellos y se sintió aliviado al saber que no planeaban otra pelea con Kage. Bueno, no planeaban nada. Habían estado esperando a que él viniera a servir de traductor. Se produjo una breve charla que pronto condujo a un descubrimiento innovador. Estos dos no saben realmente artes marciales. Masaki estaba al tanto porque lo habían mencionado antes, pero no se dio cuenta realmente de lo que eso implicaba. Estos dos aprendieron a pelear, a través de peleas reales.
Actualmente estaba conversando con personas cuyas peleas probablemente eran ilegales. Ese fue un pensamiento aleccionador. Quizás aprendieron golpeando a gente al azar. A pesar de eso, Masaki se tragó la ansiedad y simplemente hizo su trabajo de traductor. Terminó siendo más bien un sermón sobre los detalles que habían estado bien o mal durante la pelea entre Kenzo y Riku, pero probablemente hubo algún consejo útil. Aunque él no lo sabría si lo hubiera. Después de eso, la conversación se apagó un poco y simplemente se quedaron en un silencio incómodo, porque enseñar a un niño ciego a pelear es una tarea ridícula y difícil. Y ninguno de los dos tenía ni idea de cómo enseñar. Luego enviaron a Riku a simplemente lanzar golpes contra el saco, mientras sus nuevos maestros hacían todo lo posible para asegurarse de que sus golpes se hicieran con una forma sólida. Punto de vista. Riku. Resulta que oír es más importante que ver. Sí. Siempre había considerado que la ceguera era peor que la sordera, pero había estado reconsiderando el tema y considero que su opinión anterior era incorrecta. Aunque quizás sea porque puedo usar C como sensor. Ya no podría imaginarme vivir sin él. Seguía golpeándose la espalda, simplemente intentando acostumbrarse a golpear. Sin refuerzos de C, simplemente concentrándose en no perder el equilibrio al lanzar un puñetazo. Al mismo tiempo, estaba ocupado reflexionando sobre su anatomía. Su cola, las alas, sus órganos, sentía mucha curiosidad por cómo funcionaba todo. Él no conocía realmente su propia anatomía, se habían realizado radiografías y se podían ver sus órganos, el problema era simplemente que no se podían reconocer todos. Toda su anatomía tenía componentes principales que eran sorprendentemente similares a los de un humano, pero tenían una estructura diferente, como si fuera una copia o una imitación. Tenía corazón, pero simplemente no era igual al de un humano ni al de ningún animal. Tenía un órgano donde debería estar el hígado, pero, al igual que el corazón, simplemente parecía diferente a un hígado normal. Lo mismo ocurría con la mayoría de sus órganos. Sus pulmones, por ejemplo, estaban presentes, pero simplemente no funcionaban. En cambio, tenía una red capilar bajo la piel que parecía absorber el aire a través de ella. Pero lo peor, su sistema circulatorio era un desastre. No porque no funcionara, sino simplemente por su estructura. Su cuerpo estaba prácticamente lleno de venas y arterias de una forma incomprensible. Una buena forma de describirlo sería como un desorden de cables, dispuestos de forma tan desorganizada que no se entendía nada. ¿Qué significaba eso? Significaba que realmente no tenía una arteria principal ni una vena principal. También significaba que morir por pérdida de sangre era mucho más difícil, porque su sangre simplemente tenía muchos caminos por los que fluir. Bueno, mi cuerpo es increíble. Solo necesito solucionar el problema de la sordera. C podía encargarse de su ceguera, pero no de su sordera. Y eso era un problema grave. Recordó claramente su pequeño combate con Kenzo y también recordó que realmente le costó localizar a Genzo mientras usaba su don de hielo. Su C le había permitido ver su contorno, pero la falta de emociones en la mano básicamente lo hacía casi invisible. Como un hombre invisible en una piscina notarías a alguien en el agua, pero aún así te costaría verlo. Y el sonido o la vista resolverían el problema en mi caso. Necesitaba ojos y oídos. No eran fáciles de conseguir. La única opción que se le ocurría era adaptarse o aceptar un pacto autoimpuesto. ¿Puedo siquiera hacer eso? No lo había intentado, pues no entendía nada sobre pactos o restricciones celestiales. Recordaba que se decía que era justo, que había que renunciar a algo para obtener algo. Eso fue bastante vago. Y él no había experimentado mucho con ello, así que no sabía mucho al respecto. Supongo que no cuesta nada intentarlo, ¿o sí? Fin del capítulo. Este capítulo es excepcionalmente corto. No tengo tiempo para escribir mucho esta semana, así que decidí publicarlo rápidamente. Seré sincero, como ya mencioné, mi escritura se ralentizará mucho. Así que estoy considerando adentrarme en un salto temporal a mitad del próximo capítulo. El problema es que no sé cómo hacerlo sin problemas. Así que si tienes algún consejo o idea, lo acepto. No será un salto en el tiempo a UA, sino más bien a la escuela secundaria, y luego permanecerá allí unos cuantos capítulos antes de hacer la transición a la línea de tiempo de UA. Después de todo, no puedo quedarme en el jardín de infantes por mucho tiempo. El siguiente capítulo, dependiendo de tu consejo, sería el que nos lleva al salto temporal. Cree un nuevo libro.
Es básicamente un itinerario de información e ideas para nuevos fanfics. Échale un vistazo si te interesa. No empezaré a escribir nuevos fics ahora, pero quizás cuando este llegue a los 25 capítulos. Solo para aquellos que se confundieron. El primer chico que conocí en el gimnasio. Viejo sin nombre, con venas raras. Lo que imagines probablemente sea correcto. La mirada, las venas, la voz, el sudor. Apuesto a que ni siquiera necesito describirlo porque está en todos los gimnasios. De todos modos, él es el primer tutor que Riku conoció. Genzo y Kenzo son luchadores de mediana edad, más jóvenes que el viejo. Solo para que no te confundas. Encuesta Pantera Pensamientos de los creadores. 28 comentarios. Un votar. Nota del autor. Descubrí cómo continuar. Creo que cambio de punto de vista con demasiada frecuencia. Pof. Kana ya era hora, una ligera brisa sopló a través de Achioji, trayendo el agradable olor del viento y la hierba mientras el sol se hundía lentamente en la vista. La ciudad se había instalado en una atmósfera tranquila. El calor ya se había calmado al acercarse la noche. El ruido del tráfico se había calmado, dejando solo las risas de los niños y las reprimendas de sus padres. En uno de los muchos complejos de apartamentos de Achioji, una mujer miró su teléfono con una sonrisa emocionada mientras leía el mensaje de su marido. Respondieron rápidamente y la mujer colgó, con una expresión de emoción que cambió a una más pensativa. Era Kana Shindai, esposa del autoproclamado hombre perfecto y madre del monstruoso bicho raro. Un nombre totalmente inapropiado para su angelito. La mirada pensativa de Kana había comenzado a recorrer el apartamento, aparentemente volviéndose más frenética por lo desorganizado y desastre que era. Oh, el amigo de Riku no puede ver esto. En efecto. El mensaje de su esposo, había sido para informarle que Riku había invitado a su amigo a jugar. Ella ya había visto al amigo de Riku cuando lo recogió del jardín de infantes, pero él había huido de ella cuando ella intentó presentarse. Y así comenzó la operación limpieza de emergencia. Se desató una tormenta de limpieza y reorganización frenética al descubrir problemas e imperfecciones que solo una madre podría detectar. Entonces, siguiendo su instinto para causar la mejor impresión, preparó de inmediato unos bocadillos y se sentó a leer un libro, golpeando el suelo con el pie sin parar. Su libro permaneció abierto, pero sus ojos no se posaron en él, sino que se dirigían hacia la puerta cada pocos segundos. El ruido resonó por el pasillo y su esposo fue el primero en entrar. Su mirada, ligeramente divertida, le decía unas palabras a, presumiblemente, el amigo de Riku, que estaba afuera. Al entrar, su mirada se posó primero en su esposa y luego en el plato de bocadillos. Riku la siguió, entrando a toda velocidad al apartamento y dirigiéndose directamente hacia ella, dándole un abrazo rápido y, al mismo tiempo, tomando algo del bol. Probablemente lo notó antes de entrar al edificio. Bueno, al menos lo era para él y su amigo, que entraba al apartamento con pasos cautelosos, mirando a izquierda y derecha mientras avanzaba vacilante, como lo haría un gato. Kana se levantó rápidamente y sonrió, sin notar que Masaki hundía su puño en el tazón de bocadillos mientras luchaba con su hijo. Bueno, hola. Mucho gusto. Soy la madre de Riku. Puedes llamarme Kana. La expresión claramente nerviosa de Tokoyami se posó en ella mientras parecía dudar entre cerrar la puerta o no, antes de simplemente hacer una reverencia y murmurar algo. Un placer conocerte. Mi nombre es Fumikage Tokoyami. Por favor ponte cómodo, ¿está bien si te llamo Fumikage? Recibió un silencioso asentimiento como respuesta y pronto se dirigió hacia su marido. Me tomaste por sorpresa. No esperaba que Riku invitara a alguien. Su marido se encogió de hombros. De hecho, invito al hombrecito pajarito a hacer ejercicio. Solo vinimos aquí de paso. ¿El gimnasio? Su mirada se dirigió a Fumikage, quien parecía mucho más frágil que Riku. ¿No deberían estar aquí sus padres entonces? No puedes llevar a un niño tan pequeño al gimnasio. La expresión de Masaki se volvió ligeramente presumida. No te preocupes, no solo hablé con el padre del pequeño hombre pájaro, un chico genial por cierto, sino que también le dije a Riku que deberían empezar a entrenar en el bosque. Ella asintió, su mirada aún estaba marcada por una ligera preocupación. ¿Y los padres de Fumikage lo saben? Bueno, le dije a su papá. Eso debería ser suficiente. Entonces, ¿los acompañarás? No creo que tenga muchas opciones.
No necesitamos que Riku golpee villanos para entrenar. Kana ni siquiera pudo refutar eso. Su angelito podía ser un genio, pero aún era bastante evidente que tenía una extraña obsesión por hacerse más fuerte. Iré contigo. Masaki pasa mucho tiempo con Riku en el gimnasio. Ella también necesitaba algo de tiempo frente a la pantalla. Y será un poco como una cita. Su esposo dedicaba mucha atención a su hijo. Lo cual era bueno, pero ella también quería algo de atención. Y un paseo al atardecer era un buen momento para darle algunas pistas. Su esposo asintió ante su declaración, su mirada aún fija en Riku, quien intentó explicarle cómo hacer una flexión a Fumikage. Sé que quería que se llevara bien con Riku, pero vamos. A estas alturas, eso es una obsesión, ¿sabes? Si los llevamos al parque, podrán jugar un rato antes del entrenamiento. También podemos aprovechar para pasear un rato por el bosque. No había manera de que no lo consiguiera. Y Masaki, bueno, no era un completo retrasado mental. Una sonrisa se dibujó al pensar que los frutos de su trabajo físico finalmente habían florecido. Claro, eso suena genial. Nota del autor. No sé escribir mujeres. Punto de vista. Masaki diablos, si estaba eufórico. Por casi todo. La vida pintaba muy bien. Había establecido nuevos récords personales en el gimnasio, su extraño hijo finalmente había hecho un amigo y su esposa pensaba que él era atractivo y quería un tiempo juntos. Ya habían salido del apartamento, su hijo y su pajarito caminaban al frente mientras él cogía de la mano a su esposa. El sol aún no se había puesto, así que no les preocupaba nada. De todas formas, su barrio no estaba precisamente plagado de delincuencia. Y tenemos a nuestro propio bicho raro personal que probablemente espera que alguien lo golpee, y la espada oscura del olvido que impartirá justicia. Sí. No había nada que temer. Fue una experiencia un tanto extraña caminar con Tokoyami. Se detenía constantemente, se quedaba mirando algo de repente y luego lo miraba de reojo, como si hiciera algo sospechoso, antes de seguir su camino. Aunque su peculiaridad suena bastante genial. Su declaración captó el interés de su esposa. ¿En serio? ¿Qué puede hacer? Se llama sombra oscura, creo que es como un espíritu hecho de oscuridad que puede controlar. ¿Entonces no lo viste? Masaki negó con la cabeza. No, solo hablamos un poco. Me dijo que quiere convertirse en un héroe para demostrar que su oscuridad puede ayudar a la gente, a pesar de lo que piensen. Kana levantó las cejas. Eso es bastante profundo para un niño. Masaki simplemente se encogió de hombros. Pensó que los niños eran bastante estúpidos y que era bastante común que nunca se libraran de esa estupidez, incluso al llegar a la edad adulta. Eso, ya no me aplica. Tener un hijo retrasado mental me arreglo. Probablemente siempre le toca el papel de villano cuando los niños juegan. Los niños son así de crueles. Su discusión pronto se desvió del tema y pronto llegaron a su destino. El amplio patio de recreo estaba completamente vacío. Está bien, simplemente iremos al patio de juegos, a algún lugar donde no puedan vernos. Masaki detuvo rápidamente a Riku que estaba a punto de entrar al patio de recreo. Sí, tu mamá y yo estaremos por aquí. Puedes jugar o entrenar. Solo gruñe o ruge si nos necesitas. Y así, los adultos se encontraron alejándose del patio de juegos. Punto de vista. Riku, esto debería ser suficiente. Riku estaba de pie al borde del patio, con los brazos cruzados y la cola rígida, vigilando el lugar. Junto a él, Tokoyami permanecía de forma similar, con los ojos entrecerrados, como si también estuviera observando el patio, aunque buscando enemigos en lugar de equipo deportivo improvisado. Empezamos corriendo. Y quizás un poco de ejercicio después, un momento, no debería planificar demasiado. No sé cuánto aguanta Tokoyami. Eso significaba entrenamiento de fuerza. Bueno, Riku se lo tomaría con calma por hoy y guiaría a su compañero en la sombra hacia la gran luz del gimnasio. Maldita sea, juro que cada día me vuelvo más chun y Tokoyami lo miraba, probablemente esperando instrucciones, dado que había sido él quien había hablado de entrenamiento. La sonrisa de Riku se ensanchó al acercarse a Tokoyami. Empecemos con una carrera. Pof. Narración sobre Fumikage Tokoyami. Salto temporal. 28 segundos. Respiraba con dificultad. Había empezado a correr de inmediato y le dolían muchísimo los costados incluso antes de llegar al final del campo de juego.
¡Qué vergüenza! Él, el cazador nocturno, incapaz de cruzar un parque infantil a toda velocidad. ¿Y si un villano intentara escapar? ¿Y si un civil estuviera en peligro? Un profundo sentimiento de vergüenza lo envolvió mientras se obligaba a correr los últimos pasos hacia el final. Llegó hasta Riku, cuya expresión era tan ilegible como siempre, aunque su cola se movió y una ola de preocupación pronto llegó a Tokoyami. Estoy bien. Ja ja ja. Sin aliento. Su amigo lo miró fijamente un momento, antes de simplemente firmar. Podremos correr más en el futuro. Tokoyami aceptó agradeciendo internamente a su amigo por no darse por vencido con él. Tras un breve descanso, continuaron su entrenamiento. Recorrieron la misma distancia de nuevo, esta vez siguiendo el consejo de Riku de empezar más despacio. Pronto siguieron más ejercicios. Flexiones, abdominales, la odiosa plancha. Sentadillas repugnantes. Fue entonces cuando Tokoyami comprendió que su viaje para convertirse en héroe no sería solo un paseo por el parque. Un entrenamiento después, Tokoyami permaneció tendido en el suelo, respirando con dificultad y preguntándose cómo su amigo en la sombra seguía adelante con este entrenamiento. De verdad, jajaja, he subestimado el esfuerzo. Este habría sido el momento para decir otra frase interesante, pero simplemente no pudo hacerlo. Se tomó el tiempo para recuperarse, contemplando en silencio los futuros obstáculos que este entrenamiento le ayudaría a superar. Junto a él, su camarada se había sentado en la arena y parecía sumido en un estado de meditación. Supongo que está entrenando su don. Permanecieron allí unos minutos mientras Tokoyami recuperaba el aliento. Quizás debería entrenar mi don también. No sería la primera vez. Aunque nunca entrenó para el combate con su don, sí entrenó su control invocando a Sombra Oscura y encargándole tareas sencillas. Sabía los riesgos y peligros de usar su don, pero... Su mirada se levantó y examinó el cielo. El sol aún no se había puesto. Aún debería poder controlarlo y así, una masa negra y supurante de oscuridad abandonó su cuerpo. Una criatura hecha de oscuridad pura con dos orbes amarillos como ojos. Sombra Oscura. Su don, Sombra Oscura, consistía en la capacidad de manifestar un ser consciente hecho de oscuridad. Este ser era semiautónomo, lo que significaba que tenía una personalidad que, según se teorizaba, era similar a la de Tokoyami. El médico del centro de evaluación de Kirk había quedado fascinado y había examinado el estado emocional y la lealtad del ser, así como su poder. Dada su falta de control sobre su Kirk, las pruebas no habían sido muy completas, pero aún así había aprendido mucho. La criatura era leal. Se fortalecía por la noche y su debilidad era la luz. Podía hablar. Mami. La criatura tenía emociones. Emociones que afectaban su fuerza. Se hizo más grande. Y su fuerza afectó su voluntad. Punto de vista. Riku Shindai Wow. Eso prácticamente resumió el estado mental de Riku como parte de las emociones de Tokoyami aparentemente duplicadas y luego separadas, flotando fuera de su cuerpo. Era similar a la energía maldita, pero simplemente más compacta, su presencia más arraigada en el mundo. Me pregunto cómo será. El contorno estaba borroso, como aceite arremolinándose en el agua. Por un instante, Riku pensó que su energía maldita se superponía con él, hasta que notó una extraña succión en su C. Espera, ¿qué? Sus instintos se encendieron. Desplegó su energía maldita, un reflejo que había perfeccionado para hacer retroceder a la gente. Una oleada aguda de presión maligna emanó de él, crepitando en el aire. La ola impactó tanto a Tokoyami como a su don. No causó daño, pero Tokoyami retrocedió de inmediato, aparentemente empezando a percibir que había un problema. Y en lugar de retroceder, Sombra Oscura se inclinó. Un trozo de energía maldita desapareció. Como si algo le hubiera dado un mordisco. Por coincidencia, el Kirk de Tokoyami ahora se elevaba sobre ellos dos, su forma aparentemente se ensanchaba constantemente debajo del radar de energía maldita de Riku. Para añadir otra coincidencia, las emociones de Sombra Oscura habían cambiado. Hambre. Tienes que estar bromeando. La forma de Sombra Oscura se retorció, su forma ya superaba la de la mayoría de los adultos. Riku entonces retiró su energía maldita y Dark Shadow lo siguió, cada movimiento hacía eco de una emoción innegable, insatisfacción y hambre. ¿Qué debo hacer? Retirar su celo dejó esencialmente ciego, pero Riku no vio otra forma de detener el crecimiento de la cosa.
Debería poder soportar sus ataques, se preparó y luego atrajo su aura de energía maldita hacia sí, reforzando sus extremidades y fortaleciendo su defensa. Y espero. Punto de vista. Tokoyami sombra oscura, ¿qué estás haciendo? Tokoyami se convertiría en un héroe. Eso era algo que había jurado, algo que cumpliría sin falta. Incluso si su peculiaridad era considerada villana. El sentido del bien y del mal que tenía la sociedad estaba distorsionado. Las masas exageraron, los medios mintieron y los individuos juzgaron. Pero nada de eso lo detendría. Se convertiría en un héroe. Un don era un don. Lo que importaba era cómo lo usabas. Eso era algo que siempre había creído. Sabía que su don a veces daba miedo, pero él mismo nunca había comprendido ese miedo. Hasta ahora. Las sombras oscuras, la oscuridad que emanaba de su vientre, se había aferrado a él, aparentemente atándolo contra su forma. Indefenso, se agitó e intentó controlar su don como lo había logrado tantas veces, pero Dark Shadow solo tiró más fuerte mientras parecía avanzar hacia Riku. El control habitual que sentía sobre su peculiaridad estaba casi presente a medida que su presencia crecía a pesar de la luz actual. Su voz, tranquila y serena, ahora era profunda y llena de añoranza. Sus ojos amarillos, con un matiz naranja. ¿Lo que está sucediendo? Eso es, bueno, dame más. Tokoyami se agitó, intentando rasgar las oscuras ataduras de su cuerpo, pero no se movieron, su peculiaridad ni siquiera registró sus patéticos intentos de escape. Entonces, una repentina oleada lo golpeó. Una advertencia psíquica similar a los peores intentos de telepatía que había realizado su amigo, una repentina oleada de miedo que le advertía que se alejara. Siguiendo su instinto, casi se cae hacia atrás, solo para ser contenido por las ataduras de Dark Shadow, que avanzó como si abrazara la energía de Riku. Las lágrimas le inundaron los ojos mientras intentaba recuperar su don. Cada movimiento le provocaba una tensión abrasadora en el cuerpo, con sus pequeñas extremidades temblando por el esfuerzo, mientras Sombra Oscura avanzaba con paso indomable. Entonces, Sombra Oscura se detuvo de repente. Y Tokoyami se permitió un segundo de alivio, pensando que Sombra Oscura, su don había recuperado su vigencia. Se fue. ¿Por qué se fue? Esa esperanza luego fue aplastada. La tensión se intensificó mientras Sombra Oscura se agitaba, su tamaño ya no aumentaba sino que se volvía cada vez más agresivo. Tú. Devuélvelo. Se agitó y chilló mientras su forma se ondulaba y luego se abalanzó hacia su amigo. ¡Bam! Punto de vista. Riku maldición, el poderoso impacto de, lo que fuera que el Kirk de su amigo acababa de hacer, lo hizo retroceder unos pasos. Esperaba más, pero la verdadera fuerza del ataque... Decente. No increíble, simplemente decente. Sabía que podía aguantar más de estos. Pero ese no es el problema. El verdadero problema era que esta sombra oscura estaba agotando su energía maldita, incluso durante el impacto. ¡Bam! Sus brazos temblaron cuando otro ataque los encontró, la incómoda sensación de la energía maldita desapareciendo hizo que sus alas se contrajeran. Pero esta vez, contraatacó. Informe del incidente de Kirk. Pof. Inspector Kagemoto, Kirk Safetiburo también conocido como QSB, un fuerte suspiro resonó en la oficina en penumbra. Provenía de un hombre encorvado sobre dos expedientes recién impresos y un informe de incidentes que había decidido presentarse a las 4 de la mañana, cortesía de la policía. Las luces parpadeaban de vez en cuando, lo que acentuaba la atmósfera sombría. Quizás fuera la ausencia de sus compañeros. Quizás fuera su propio agotamiento. Eso, o la sombra oscura mencionada tanto en el archivo como en el informe, había decidido infiltrarse en su oficina y apagar las bombillas. En efecto. Esa era su lectura actual. Y seguía siendo muchísimo mejor que el libro obsceno que su esposa había estado leyendo. Enredados en tu peculiaridad. Y no lo leyó por interés literario, sino porque quería saber qué le parecía tan bueno a su esposa en esa historia cutre. Este informe de incidente, al menos, fue más interesante. No fue el típico caso de perdió el control de su don. Así que allí estaba, llamado de noche para buscar el expediente de don de Fumikage Tokoyami, lo que lo llevó a una discusión con uno de los burócratas de la oficina de registro de dones. Minutos después, le informaron que también añadiera la información del don de Riku Shindai, lo que lo obligó a volver a llamar al mismo gremlin obsesionado con las regulaciones. Extraño.
Pero después de un montón de insultos intercambiados, salpicados de reglas citadas, Kagemoto finalmente tenía ambos récords en sus manos. Ahora realmente podría empezar a trabajar en el maldito informe. Veamos, Tokoyami Fumikage, maldita sea, el niño solo tiene 5 años. Un poco impactante, aunque no del todo nuevo. En una sociedad con tantas peculiaridades, no faltaban los informes de incidentes con peculiaridades recién aparecidas que se volvían locas. Aunque la demolición del parque infantil es un poco exagerada. ¿Ese es el parque infantil Nishisato? Un lugar demasiado grande para ser destruido por un niño de 5 años. Pero los informes rara vez mentían. Se le escapó un suspiro al buscar un asiento cómodo para leer el maldito periódico. En resumen, Fumikage Tokoyami, de 5 años, perdió el control de su don en circunstancias inusuales y procedió a destrozar el patio de recreo hasta que su amigo Riku Shindai logró contenerlo. La policía, que llegó tras ver sombras agitándose, encontró a los niños siendo consolados por el señor. Y el señor Shindai, y los arrestó para interrogarlos. Entonces, su atención se centró en los archivos de Don. Soltó un silbido. Así que, Sombra Oscura, una entidad semiautónoma hecha de oscuridad, conocida por su riesgo de causar estragos al ser invocada de noche. Es un don bastante malvado. Dejó el archivo y volvió a centrarse en el informe del incidente. Este informe va a ser problemático. El don del chico se desató antes del atardecer. Si perdió el control durante el día, tendrán que actualizar la evaluación de riesgos de su don en el registro. Tener un don con el riesgo de causar estragos por la noche ya era bastante importante, pero sería aún peor si perdía el control durante el día. Eso significaba que habría que implementar o preparar medidas. Sobre todo dado el poder aparentemente impredecible del don. Algo que se hace más fuerte en la oscuridad era difícil de medir, después de todo. Y Riku Shindai de alguna manera venció al asunto. Otro archivo para leer. Maldición, esa palabra se repitió mentalmente varias veces mientras repasaba todos los aspectos del niño. Luego se recostó con un gruñido. Un niño mutante, cuya peculiaridad consiste en 3 o 4 discapacidades, anuladas por una sola habilidad sensorial basada en la emoción, de alguna manera le dio la vuelta a la moneda a una entidad desenfrenada hecha de oscuridad. Absurdo y hasta desagradable. Frunció el ceño al mirar la cara del niño en la foto, que solo mostraba alas y dientes. Los mutantes, siempre traen más problemas que beneficios. Se le escapó una burla. Sabía que mucha gente se quejaría de su opinión, pero alguien como él, que trabajaba en un puesto fuertemente vinculado a la criminalidad, conocía las estadísticas bastante bien. Si bien los mutantes rara vez eran los peores criminales, sin duda eran la mayoría de los criminales. De esos que los héroes podían detener fácilmente, pero cuya cantidad nunca disminuía. Y, su peculiaridad está relacionada con la empatía. No hay muchos detalles, pero está marcado como un sensor. Así que puede percibir emociones. La lectura de Kagemoto se detuvo por un momento. O incluso manipularlos. Eso sin duda lo explicaría. Dado que se mencionaba que esta sombra oscura estaba vinculada a la oscuridad y el control, y que solía ser controlable durante el día, era muy probable que el mutante, de alguna manera, hubiera hecho que el pobre chico perdiera el control. Quizás no intencionalmente, pero aún así era peligroso. Tendré que comprobarlo. El archivo menciona posible conexión con el estado mental de una persona. Significa que debería ser capaz de manipular las emociones. Maldita sea, sé que a la gente le gusta etiquetar las cosas peligrosas como villanas, pero cosas sutiles como estas son aún peores. Era muy consciente de que las masas eran muy parecidas a las ovejas y caían fácilmente en el tema de las rarezas malvadas y los rumores, pero esto sería ridículo. Si la atención pública se centrara en este caso, el chico con el don desenfrenado acabaría siendo temido y despreciado, mientras que el motivo mismo de su furia sería glorificado como un héroe. Sobre todo la comunidad mutante, que había estado luchando por su reconocimiento, sobre todo tras el ascenso de Ganorka, el héroe número 11. Y resultó que el don de Riku Shindai era un poco más sutil. Sus características de mutante eclipsaban la presencia de un don de tipo emisor, lo que hacía que la gente cuestionara menos su aspecto. Ahora bien, ¿qué escribir en su informe? Eso es difícil, 2 niños jugando en el parque, sin supervisión adulta, entre comillas. El don villano se desata, el niño mutante salva el día. ¡Pum!
El niño Tokoyami carga con toda la culpa. Los detalles sobre el don basado en la emoción del mutante serán enterrados. El tipo de cosas que escribían sus colegas. No podía decir que le gustaran. Eran demasiado parciales. Sin duda sería más fácil interrogar a los niños él mismo, pero el asunto ya estaba resuelto con la policía. Su trabajo consistía simplemente en preparar una versión más oficial del informe, añadiendo detalles sobre la participación de su peculiaridad en el incidente. Supongo que me abstendré de especular demasiado. Culpar a un niño de 5 años es demasiado. Algunos de sus colegas sin duda serían mucho más duros con el chico. Servicio comunitario y clases especiales para controlar sus peculiaridades. El tipo de cosas que quedaban registradas. Él no iría tan lejos. Y honestamente no pasó nada grave, el chico solo necesita controlarse un poco rápidamente. Garabateó algunas notas, un recordatorio de lo que debía escribir una vez que comenzara su propio informe. Y Riku, bueno, más vale seguro que lamento informe de incidentes de Kagemoto, borrador, asunto. Fumikage Tokoyami. Edad. 5. Kirk. Sombra oscura. Especificación del don. Entidad semiautónoma hecha de oscuridad. Entidad influenciada por las emociones y la luz ambiental. Resumen del incidente. Pérdida de control durante el día en el parque infantil Nishisato. El desenfreno de los Quirks probablemente se debió al estado emocional y la proximidad de su compañero, Riku Shindai. El desenfreno se contuvo sin causar daños a los transeúntes. Acción recomendada. Exposición a sesiones de entrenamiento controladas con un especialista en comportamiento peculiar o un terapeuta infantil cualificado para desarrollar un mayor autocontrol. Incidente clasificado como oportunidad de entrenamiento peculiar. No se requieren medidas punitivas. Asunto. Riku Shindai. Edad. 5. Kirk. Energía maldita. Especificación de peculiaridad. Capacidad abstracta basada en emociones. Resumen del incidente. La intervención evitó que la masacre de Sombra Oscura se intensificara. Es probable que el don contribuyera a la pérdida de control en el grupo de pares. Acción recomendada. Mayor vigilancia de las peculiaridades, realización de exámenes del estado mental, EMS, y sesiones de terapia conductual como medidas preventivas contra el posible abuso o manipulación de los compañeros. Considere la documentación del registro de riesgo de extravagancia para futuras consultas. Punto de vista. Tokoyami estaba temblando. Aún no había parado desde que sus padres lo trajeron a casa. Incluso ahora, en su habitación, acostado en la cama, seguía temblando. Ni lágrimas ni mocos. Sus padres, que hicieron todo lo posible por animarlo mientras la policía lo traía a casa, lo habían limpiado todo. Ni un comentario de reproche, solo comprensión y consuelo. Como si lo esperaran. Como si supieran que su don algún día se desataría. Mi Kirk, VV villano SS su corta pero vivida infancia, memorizando una frase de su icono. ¿Sí? Puede ser un héroe. Una frase que ahora sonaba a mentira. Una frase vacía, su significado hueco ante una verdad innegable. Miku Kirk te intentó matar a alguien. Fumikage Tokoyami, podría haber sido un asesino. Un villano. Sus hombros se hundieron y su pico se hundió en su pecho. Había estado a punto de convertirse en villano. Y no entendía por qué. Fumikage estaba seguro de que no había sido él. No le había ordenado a Sombra Oscura que hiciera algo así. Recordó la extraña sensación, como si su don se sintiera atraído por Riku. Pero también recordó su propia peculiaridad, usando sus habilidades para contenerlo. Para forzar su movimiento, los zarcillos negros lo trataban como una marioneta. ¿Ese era el don con el que había estado hablando? ¿El don que invocaba junto a una lámpara por la noche, cuando se sentía solo? ¿El ser que lo animó, lo apoyó y le prometió luchar junto a él contra el crimen? ¿Un monstruo sombrío que manipula su cuerpo como si fuera una marioneta y le grita a su amigo que lo consumirá? El dolor físico que soportó mientras luchaba contra las ataduras. La mirada crítica del oficial preguntándole sobre sus acciones. La vergüenza que sintió mientras respondía en voz baja. Fumikage Tokoyami se acurrucó en su cama, sus pensamientos consistían en lo que había sido el peor momento de su vida hasta ahora. Punto de vista. Kana, estaba furiosa por la preocupación. No era así como se usaba la palabra furiosa. Solía asociarse más con la ira o la vergüenza, pero la palabra era bastante literal cuando se refería a ella. Estaba, de hecho, ardiendo de preocupación. Y de culpa. Y de miedo. Y de duda. Incluso de ira.
Ella estaba caminando inquietamente frente a la habitación de Riku, mientras Masaki simplemente estaba sentado en un sofá, con una expresión mucho más pensativa de la que estaba acostumbrada a ver en él. Tanto ella como su esposo habían sido regañados por la policía. Por razones obvias. Dejar a los niños solos en un parque. Ante esto, ni ella ni Masaki intentaron siquiera defenderse. Disculpas y preocupación eran todo lo que conocían en ese momento. Consolar a Fumikage era mucho más importante. También lo era contactar a sus padres. Después de eso, estaba Riku. Honestamente, no le avergonzaba admitir que normalmente se preocupaba mucho más por él que por Fumikage. Pero habían regresado a un patio de recreo casi destruido y Riku consolaba a su amigo tras oír fuertes gritos. Entonces, su prioridad se había desplazado hacia Fumikage, quien parecía estar en mucha más angustia. Eso fue hasta que les explicaron toda la historia de lo sucedido. Su preocupación se había centrado de nuevo en Riku, pues querían saber si realmente estaba bien. La respuesta fue sí. Moretones y suciedad, pero nada más. Y había estado tranquilo. Un poco desorientado al principio, pero recuperó el sentido durante sus torpes e ineficaces interacciones con la policía. La policía los había traído de vuelta a casa después, aunque Fumikage obviamente había sido enviado de regreso a su propia casa. Una vez en casa, Masaki acorraló a Riku con un simple ¿qué pasó? Le dieron un resumen completo en braille y Riku se disculpó rápidamente y se dirigió a su habitación. Fue entonces cuando los padres se encontraron con un problema que ya habían experimentado antes. Se esforzaron por interpretar su estado emocional. Por lo general, ambos padres se enorgullecían de comprender los estados de ánimo de su hijo, especialmente Masaki, quien se veía a sí mismo como una especie de susurrador. Pero eso era cuando el ambiente era relajado. Cuando Riku quería algo. O cuando no. Las emociones que transmitía a través de su don o los sonidos que emitía solían ser más bien una exhibición para representar lo que sentía o deseaba. Sus gruñidos y rugidos se habían vuelto normales, algo que usaba para anunciarse o para acompañar sus acciones. Para él, todas estas cosas eran una forma de expresarse. Un sustituto del habla. Ahora, él había estado tranquilo y quieto. Apenas se movía. No movía la cola. No gruñía ni rugía a nadie. Ni siquiera se molestó en girar la cabeza, una costumbre que había desarrollado para que la gente supiera que notaba su presencia. Nada de eso. Simplemente se comportaba como una estatua. Algo que hacía mientras estudiaba sus habilidades de Kirka, como cuando intentaba descifrar la telepatía por sí mismo. Dios mío, tiene que estar dentro de su cabeza, Kanna estaba segura. La descripción de los sucesos de la noche había sido digna de una película de acción. Y no de una protagonizada por niños de 5 años. Pero, al igual que Masaki, ella estaba completamente perpleja sobre cómo mostrar su apoyo. En cuanto al tema de apoyo, sería bueno mencionar que sus sentimientos hacia Tokoyami también se habían vuelto complicados. Por un lado, era un niño de 5 años que simplemente perdió el control de su don. Por otra parte, esa simple pérdida de control era capaz de destruir un patio de recreo. Entonces, los instintos maternales gritaron que mantuviera a su hijo alejado del peligro que un portador de tal peculiaridad podría arrastrar consigo. Y la moral humana decente le recordó que privar a un hijo de un amigo por un accidente era cruel para ambas partes, especialmente cuando necesitaban apoyo. Estaba perdida. Totalmente perdida. Sin mencionar que les habían advertido que en la oficina de seguridad de Kirk, QSB, se pondría en contacto con ellos para obtener detalles sobre el Kirk y posiblemente incluso reparaciones. Luego estaba Masaki. Se sentó allí, aparentemente perdido en sus pensamientos antes de simplemente desaparecer en la cocina, a lo que siguió el sonido de la máquina de café que la sacó de sus pensamientos. Poco después le entregaron una pequeña taza. ¡Qué locura, eh! Riku salvó a su amigo. Su mirada se agudizó inmediatamente ante la declaración casi casual de Masaki. ¿En eso es en lo que te estás centrando? Su mirada, que normalmente era suficiente para hacerlo retroceder, no pareció afectarlo esta vez. En lugar de eso, ignoró por completo su pregunta, dejó su taza después de tomar un sorbo y la miró fijamente con ojos firmes antes de responder. Sí, claro. Tiene 5 años. No huyó. Luchó contra un killer descontrolado, ganó, la policía lo detuvo, no pudo comunicarse para explicar su versión y mantuvo la calma todo el tiempo.
Él está sufriendo, y tú te concentras en su capacidad para mantener la calma. Ajá, porque mantener la calma o esperar a que se calme antes de hacer algo no solo es impresionante, sino que es muchísimo más efectivo que lidiar con las cosas estando estresado. Así que yo digo que lo hagamos después de dormir. Su mirada se intensificó. Pero antes de que pudiera responder, su esposo continuó. No querrás despertarlo después de un día así, ¿verdad? Déjalo descansar. Y tú también. Esta vez no hubo ninguna reprimenda. Punto de vista. Riku Shindai se sentó en su cama, disfrutando del silencio. Igual de lo habitual, se diría. Equivocado. La palabra silencio, que había sido un absoluto durante los últimos 5 años, ahora se utilizaba en un sentido relativo. El primer sonido que oyó fue el grito de un don con ansias de matar, seguido del llanto de su amigo. Luego, la preocupación de sus padres y el interrogatorio de los oficiales. Fue un ruido fuerte. Y no se había ido. Todavía podía oír, por ejemplo, la conversación entre sus padres. No se molestaban en susurrar, la razón era obvia, pero él seguía sin entender ni una palabra de lo que decían. Vaya, así es como suenan. Se sentía entumecido. Habían pasado demasiadas cosas. Poder oír era genial, pero también lo desconcertaba. Me pregunto cómo estará. Su amigo había estado muy cerca de lo que él imaginaba que sería un colapso mental. Sus padres estaban obviamente estresados y él se sentía desconectado de la realidad. Había sido muy consciente de lo loco que era un mundo con superpoderes, pero hoy había tenido una experiencia de primera mano de cuánto esos dones controlaban la vida de alguien. Hombre, este mundo, apesta, ¿eh? Este mundo no era tan diferente de la Tierra original que conocía. Sobre todo en cuanto a su gente y estilo de vida, parecía una simple copia. Pero, en su mundo original, nadie tenía superpoderes. Así que rara vez un niño con poderes descomunales casi mata a alguien, traumatizándose en el proceso. Este tipo de cosas probablemente sean comunes aquí, y si volviera a ocurrir a la misma persona, y si no tuviera la madurez ni el apoyo necesarios para mantener su salud mental a flote. Me puse a despotricar de nuevo, un ladrido corto. En su primera vida, lo más cercano que conocía sobre crisis nerviosas era un amigo abrumado por sus estudios. O alguien que había perdido a un familiar. Estos eventos habían provocado ataques de pánico y muchos otros problemas, entre ellos la crisis nerviosa. Puede que él nunca haya experimentado un colapso mental real, pero la tristeza, el miedo, el pánico, la ira y todas esas otras emociones fuertes que lo llevaron a creer que lo que sucedió fue el final de todo, parecían tan ridículas en retrospectiva. Él, que legalmente se consideraba adulto, había experimentado emociones tan fuertes por estudios, escuela, universidad. Al llegar a este nuevo mundo, esas definiciones de héroes y villanos le parecían absurdas. Le parecían una simplificación excesiva de los verdaderos problemas del mundo. Pero, ¿y si no lo fuera? Al menos no del todo. ¿Eran esos villanos simplemente personas con peculiaridades problemáticas? ¿Sus propias peculiaridades los traumatizaron? ¿Se volvieron locos? No solo el trauma. La presión y el juicio pueden ser suficientes para volver loco a alguien. Una frase que había escuchado era, cuanto más bien haya, más mal habrá. El significado era bastante simple. Básicamente decía que el bien nunca compensaría al mal. Lo único que hizo fue elevar los estándares de lo que se consideraba bueno y normal, lo que a su vez amplió lo que se consideraba malo. Sí, termina aquí. La barra se elevaba constantemente y quien no podía alcanzarla, caía más profundamente en el pozo. Pensándolo bien, incluso Olmig sirvió de ejemplo. Un héroe extraordinario, que se situó en la cima de lo que un héroe debería ser. Todo héroe que intente hacer el bien, ahora será comparado para siempre con él. Y ahora, Tokoyami ya tuvo un comienzo difícil. Esto era algo que sin duda quebrantaría su confianza en el bien que podía hacer como héroe. Se le escapó un leve gruñido al pensarlo. Sin duda intentaría ayudar, pero no tenía ni idea de cómo. Aquello escapaba por completo a su experiencia. Intentaré dormir por ahora, Pof. Narración. Durante unos días, ni Riku ni Tokoyami fueron al jardín de infantes. El QSB contactó a ambas familias, indicándoles las medidas necesarias para el control de dones y las evaluaciones psicológicas. Esto incluía sesiones de terapia individuales, ejercicio ligero y aislamiento.
Los dos niños pasaron la mañana en oficinas diferentes, mientras hablaban con sus terapeutas y hacían pequeños ejercicios para evaluar sus estados mentales y superar el miedo de Tokoyami a su propia peculiaridad. Luego, la tarde era libre, aunque a los padres les habían dicho que temporalmente los mantuvieran más tiempo dentro de casa, saliendo solo ocasionalmente con un propósito fijo. Los días de Riku estaban llenos de práctica. Pasaba la mayor parte del tiempo haciendo ejercicio físico y escuchando en silencio las conversaciones de sus padres. Le había informado a su padre y a su madre sobre su nueva audición y se sorprendió al presenciar reacciones bastante insensibles, interpretando sus emociones como, oh, claro, ¿por qué carajo no? Sin embargo, le ayudaron a conectar su braille con el habla, felices de tener la oportunidad de hablar realmente con él. Tokoyami, por su parte, seguía un régimen matutino similar, aunque sus tardes eran mucho menos organizadas. Consistía principalmente en jugar, dibujar y tener accesos de ansiedad cada vez que pensaba en su peculiaridad. Sus padres dedicaron todo su tiempo a consolarlo o distraerlo, aunque no dieron resultados. La interacción entre ambos grupos de adultos había sido incómoda, especialmente después de la publicación del informe de la Junta de Supervisión de la Calidad, QSB. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Los padres por no estar presentes? ¿Riku, a quien se mencionaba como posible causa del arrebato de Dark Shadow? ¿O Tokoyami, quien había perdido el control de su don? Pedir disculpas sería fácil si no hubiera sinceridad. En ese momento, ambas partes estaban centradas en su familia y no se conocían lo suficiente como para interactuar adecuadamente. Punto de vista. Kana, esto es una mierda. La voz de Masaki resonó por la sala. Riku estaba en la consulta del terapeuta, así que el volumen no importaba mucho. Pero la razón de su arrebato fue ese maldito papel que tenía delante. ¿Quieren que paguemos las reparaciones del parque infantil? Bien, bien. Los gastos se comparten entre la familia Tokoyami. ¿Quieren que vaya a terapia? ¡Genial! A ver si está bien. Pero Tokoyami solo tiene un mes para supervisar su salud mental. ¿Un mes, y Riku tiene 3? ¿Qué mierda es esta? Kana solo parpadeó lentamente. No estaba acostumbrada a ver a su esposo tener tales arrebatos y la injusticia de la situación la dejaba paralizada. Su hijo había luchado contra un killer desenfrenado para proteger a un amigo y ahora estaba básicamente siendo objeto de escrutinio, porque algún retrasado en una oficina pensó que manipularía las emociones de las personas a propósito. Su mirada se posó en el papel. Un aluvión de frases enrevesadas e innecesariamente complicadas explicaban su razonamiento. Un montón de términos legales y una cantidad innecesaria de sí, todo apuntaba a un posible uso indebido de la peculiaridad. La forma en que ambos padres interpretaron esto fue sencilla. Tokoyami recibiría ayuda durante un mes. El chico, comprensiblemente, estaba bastante afectado por los acontecimientos e incluso se negaba a invocar su don. Su personalidad se había calmado, los episodios de Chuuni habían desaparecido y jugaba y se entretenía en silencio. Así que la terapia podría ser de gran ayuda. Mientras tanto, Riku se sometería a 3 meses de escrutinio, con algún imbécil intentando encontrarle defectos de comportamiento y pensamiento. Dado su mutismo, era necesario un traductor, y eso sin duda no serviría de nada. Tampoco lo sería su personalidad. El poder de manipular las emociones de otros, sumado a alguien cuyas emociones no se podían interpretar adecuadamente y tenía un nivel decente de inteligencia, podía fácilmente llevar a deducciones y conclusiones apresuradas. Kana era muy consciente de que el estereotipo de los manipuladores eran aquellos que no eran completamente estoicos, sino que mantenían sus emociones bajo control y demostraban inteligencia a través de la moderación. Y resultó que Riku era emocionalmente ilegible, era más inteligente que otros de su edad y, lo peor de todo, era emocionalmente maduro cuando llegaba el momento. Si a eso añadimos el hecho de que era un mutante, los prejuicios lo seguirían a todas partes. Es realmente injusto, Tokoyami es técnicamente un mutante también, el problema era, que no lo era. A pesar de su apariencia, su don figuraba como emisor y las mutaciones leves se consideraban normales cuando se tenía cualquier tipo de don. Y sí, cada individuo decidía si una mutación se consideraba leve o fuerte. Y dado que el individuo que había revisado sus informes parecía ser un pedazo de mierda parcial, las cosas no pintaban bien para Riku. Un suspiro escapó de Kana mientras volvía a mirar a Masaki. Podemos impugnarlo, pero no tiene mucho sentido.
Que el incidente no sea público ya es una ventaja, y dudo que lo reconsideren. Su marido no respondió, simplemente se dejó caer en una silla. Ella continuó. Lo mejor es seguir adelante. No sé si esto se considerará una mancha en su historial, pero si no hay incidentes, no podrán reprochárselo. Masaki suspiró. El verdadero problema podría ser menos por las sesiones de terapia y más por el registro de dones. Los lugares de trabajo o las escuelas tienen acceso a ellos, y los registros tan largos suelen significar que el don es problemático, sin mencionar que mencionan manipulación emocional. Simplemente, no es algo que la gente aceptaría ni contrataría. Kanna simplemente dejó escapar un gemido frustrado, porque no podían hacer nada más que esperar que su hijo no fuera juzgado con demasiada dureza. Pequeño salto temporal. Unos días pof. Riku está bien. Riku estaba molesto. En serio. Todo este fiasco no había valido la pena. Dejar que Sombra Oscura lo devorara podría haber sido la mejor opción. La principal razón de su estado de ánimo actual, era cierto terapeuta. Un viejo que no dejaba de interpretar y analizar cada palabra que decía. Tener que justificar tus pensamientos y sentimientos era simplemente extraño. Sin mencionar que un traductor tuvo que traducir para ambos para que se entendieran. El tipo podría haber estado diciendo tonterías al azar, engañándome a mí y al terapeuta. Y. Aún no había terminado. Al parecer, sufriría 2 meses y medio de esta farsa. Pero finalmente recibió permiso para regresar al jardín de infancia. Y Tokoyami también. Intento no pensar demasiado en las veces que le había preguntado al terapeuta si Tokoyami estaba bien. Cada vez, el hombre simplemente sonreía con esa sonrisa de sé algo que tú no sabes y respondía con una pregunta. ¿Por qué crees que estás preocupado por él? La reacción interna de Riku había sido instantánea. Porque es mi amigo, idiota. Pero aparentemente eso no fue suficientemente reflexivo. Y así, él estaba en ese momento en camino al jardín de infantes, vestido como un niño modelo a punto de ver con esperanza a su amigo saludable. Seguramente Tokoyami ya se habría recuperado. Él se escapó. Riku se encontraba en el salón de clases, con su energía maldita suprimida por consideración a Tokoyami, que anteriormente estaba presente. Antes, porque recién había estado en el aula y ahora ya no estaba. Pero, desafortunadamente para el hombre pájaro, Riku tenía una habilidad especial. Bueno, no tenía miedo, solo vergüenza. Eso está bien. Bueno, no está bien, pero es mejor que el miedo. Aún así, dados los acontecimientos anteriores, Riku había mantenido su fe bastante bajo. No estaba muy seguro de si Sombra Oscura se veía afectada cuando no era invocada, pero no tenía sentido arriesgar la salud mental de su amigo. Iré a buscarlo. Quizás se sienta mejor sabiendo que él es la razón por la que puedo oír. Lo cual, por cierto, se sintió muy extraño. No le costó mucho adaptarse dado su pasado, pero la sensación de oír era algo diferente. Básicamente, lo golpearon de frente. Sí. Sus alas. Escuchaba a través de ellas. Además, todo estaba un poco apagado. Gracias a Dios, tener 4 extremidades auditivas en la parte frontal de la cabeza, combinado con sonidos fuertes, parece doloroso. Fue solo durante el recreo que fue tras Tokoyami. Localizarlo había sido bastante fácil, pero darle un poco de tiempo parecía lo correcto. Lo cual, parecía haber sido lo correcto, dada la serena presencia de Tokoyami junto al árbol. Me está esperando. ¡Qué dramático! Entonces, el C de Riku captó algo más. El puesto de bocadillos, se le ocurrió una idea. Un poco vergonzosa, pero su existencia ya era bastante extraña. No había nada de malo en llevarla a cabo. Su sonrisa se ensanchó al acercarse al puesto. El profesor reaccionó como cualquier adulto afable pero inseguro ante un mini raga que se acercaba, y la incomodidad del hombre fue notada e ignorada de inmediato. Grag. En efecto. Su dedo señaló el jugo de manzana. Por un momento, se quedó quieto, con su C escaneando el patio de juegos en busca de niños que bloquearan su camino. Un instante después, corrió por el patio de recreo, con un jugo de manzana en la mano. Recorrió la distancia en cuestión de segundos, apareciendo ante Tokoyami, quien retrocedió cuando el cuerpo de Riku casi lo embiste. Una sonrisa grande y claramente forzada se dibujó en el marco del tesoro sagrado mientras sostenía el vaso de jugo de manzana casi vacío hacia Tokoyami.
Él, a su vez, decidió tomarlo después de un momento de probable monólogo dramático, con la mirada ligeramente temblorosa mientras una gran mano pegajosa de jugo de manzana presionaba su hombro. Maldita sea, ¿y ahora qué? No se le daban bien estas cosas, y resultaba que odiaba las conversaciones sentimentales y cursis. Era su último recurso, aunque dudaba que el Toi no Jutsu fuera efectivo en braille. Al momento siguiente, los dos se quedaron allí parados, antes de que Tokoyami le agarrara la mano. Permití que la oscuridad me consumiera. Lo siento. Una fuerte mezcla de emociones emanó de él, mientras Riku gemía mentalmente por la declaración. Y no solo mentalmente. Raad, gemido. Envió una ola de impaciencia mientras respondía en braille. No es gran cosa. Somos amigos, no seas quisquilloso. Las emociones de Tokoyami se arremolinaban mientras la sorpresa, la aceptación y la determinación brotaban de él como una fuente. Riku no podía verlo, pero no le hacía falta saber que su rostro se había transformado en una sonrisa. Claro que sí. Misión de amistad cumplida. Entonces, la sonrisa ya amplia en el rostro de Riku se ensanchó. Espera a que se entere de mi audición, Pof. Narración, y así, la tensión de la semana pasada comenzó a disolverse. El resto del día fue incómodo, como solo lo pueden hacer niños de 5 años. Riku le presentó a Tokoyami información nueva y valiosa, como su audición, y su incapacidad para entender japonés. La vida volvió poco a poco a como debía ser. Los días se convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron en meses y, si bien las evaluaciones de QSB eran molestas y quedaban estancadas en el registro de Riku, aún no incorporaban ningún problema importante para el niño, que pronto fue despedido de sus sesiones. El tiempo voló. Bajo su guía silenciosa, crecieron, tanto mental como físicamente. Poco después, los dos niños abandonaron el jardín de infancia y se inscribieron en el sistema escolar de Japón. La escuela primaria los llevó desde los 6 hasta los 12 años. La siguiente escuela media de 12 a 15 años. Durante todo ese tiempo se produjeron incidentes que pusieron a prueba el crecimiento de ambos niños. Todas estas pruebas las habían superado con facilidad y pronto llegaron a los últimos meses de la escuela secundaria. Dos mejores amigos, cada uno armado con poderosas peculiaridades y una preparación meticulosa, listos para afrontar sus sueños y demostrar su valor al mundo. Cada día una cuenta regresiva para el examen de ingreso a la UA. Fin del capítulo 1. Capítulo más largo, no sé qué opinas. Intenté incorporar lógica y prejuicios con Kagemoto, que es como imagino que funciona la discriminación. Todo esto del trauma y la terapia, es bastante malo. Soy un desastre con las emociones y esas cosas. ¿Y el salto temporal, existe? Bueno, en fin. Este capítulo podría haberse publicado la semana pasada, pero mi gato se escapó y tardé 5 días en encontrar al maldito retrasado. Así que no estaba concentrado en el fanfic. Volví a encontrar al gato retrasado, escondido en una maceta en el jardín de alguien, a unas 2 manzanas de aquí. Sinceramente, el final me parece apresurado, porque me apresuré un poco, pero bueno. Lo que es. Intentaré ser más rápido con los próximos capítulos, pero me alegra decir que finalmente estamos llegando a UA, después de muchos retrasos. Las críticas son bienvenidas. 44 comentarios. Un votar.